Diputado, quiero pasarlo a otro tema. Usted fue parte de toda la discusión en la Cámara de Diputados de la reforma laboral. Sí. Finalmente se aprobó la reforma con todos los pasos que dio, incluso este tercer trámite de la comisión mixta. 14 meses, efectivamente. Fue intenso, duro, aparecía constantemente en los medios de comunicación, y ustedes, después de este resultado a favor del gobierno, digamos, de aprobar la reforma laboral, anuncian desde la UDI y Renovación Nacional que van a acudir al Tribunal Constitucional. ¿Esto no es torcer la negociación y la decisión de la mayoría? Yo creo que el riesgo, Beatriz, está que porque hay una mayoría se pase por encima de lo que la Constitución prohíbe o permite. Ya nos pasó el año pasado que tuvimos que recurrir al Tribunal Constitucional por el tema de la famosa glosa presupuestaria que dejaba a miles de estudiantes fuera, y el Tribunal Constitucional lo solucionó. Si hacemos el balance al día de hoy, después de 10 años, de los últimos 10 años, la nueva mayoría y la concertación, Beatriz, ha recurrido a más veces al Tribunal Constitucional que nosotros. Esto respecto a las críticas del Tribunal Constitucional, y aprobemos de decirle a la gente que el Tribunal Constitucional se creó en el año 1970, en el gobierno de Allende, o fines del de Frey, y fue en la Constitución del 2005 de Ricardo Lagos que se perfeccionó y funciona como está el día de hoy. Sí, pero tiene harto de cueteo político el Tribunal Constitucional. No son solamente expertos constitucionales, y el mismo cueteo político hace que uno sepa de antes que está inclinado hacia un sector o está inclinado hacia otro. Pero si uno mira los fallos, yo creo que ha habido mucha ecuanimidad. Pero vamos al punto de fondo. Lo que no puede ocurrir, Beatriz, es que un Parlamento, porque tenga la mayoría, apruebe normas que van contra los derechos esenciales de los chilenos. Ahora, 14 meses de discusión, bueno, diputado. Lo que pasa es que este tema estuvo presente desde el día 1, Beatriz. Déjame contarte que nosotros esto se lo representamos al gobierno desde el día 1. Era ministra Javiera Blanco, ministra del Trabajo cuando partió, yo era integrante de la comisión. Sí, claro. El gobierno ofreció sendos informes constitucionales a la Comisión de Trabajo que decían que todo esto era constitucional. Hasta el día último del fin del tratamiento nunca ingresaron esos. Ahora, convengamos informes. también que los parlamentarios de oposición, en este caso usted los integra en varios de estos proyectos que son bien fundamentales y que concitan mucha discusión, hacen reserva constitucional en forma permanente. Bueno, uno puede reservar la constitucionalidad, y una cosa muy distinta es ya presentar un requerimiento al tribunal, ¿cierto? Siempre hay interpretaciones y dudas, y es parte del debate legislativo. Y vuelvo a decirte, la nueva mayoría ha sido más requiriente de constitucionalidad que nosotros, para que demuestres también la ecuanimidad del proceso y de la institucionalidad que rige. A nosotros nos parece que en la reforma laboral se descuida un principio esencial, que es el derecho del trabajador a querer formar parte o no de un sindicato. Y cuando en esta ley se dice que solamente el sindicato va a ser el que va a poder negociar, y se acaban los grupos negociadores, y el sindicato es el que tiene el veto además para poder traspasarle a los trabajadores no sindicalizados los acuerdos que se hayan adoptado, nos parece que es una situación de una discriminación arbitraria, en primer lugar, entre quienes están sindicalizados y quienes no, y atenta contra el derecho del trabajador. La Constitución dice que el derecho es del trabajador, no de la organización sindical. Son dos conceptos muy distintos. Ahora, entonces, mirándolo desde otro punto de vista, uno también diría, justamente eso que se resguarda es lo que uno podría llamar, no sé, competencia desleal o una fórmula antisindicato, o una persecución antisindical, en el sentido de entregar los mismos beneficios al que está fuera o dentro del sindicato. Bueno, pero eso lo discutimos mucho, estuvimos a punto de alcanzar acuerdos, Beatriz, de que eso lo pudieran hacer pagando el 100% de la cuota sindical. Yo mismo conversé con Osvaldo Andrade, él me lo planteó, ¿qué tal si hacemos que esto se haga, pero esperemos 6 meses después o 1 año después de la negociación, sí que se pueda traspasar a los trabajadores no sindicalizados los beneficios que alcanzó el sindicato? Nada de esto prosperó. Yo siento que hubo una presión feroz sobre el gobierno y sobre los parlamentarios de parte de la CUT, de los sectores más radicalizados de la izquierda chilena, que querían esta reforma como el anhelo postergado desde la década del 70. Y por eso yo siempre he dicho, esto es una reforma del siglo XX y no del siglo XXI, que viene de la revolución industrial, y hoy día estamos en la revolución tecnológica, que no se hace cargo de los grandes problemas del empleo y del trabajo para los jóvenes, para las mujeres. Diputado, eso es lo que yo echo de menos, ¿no? Usted mismo lo dijo, lo presentan así al Tribunal Constitucional, esta presentación, lo dijo también el senador Andrés Alamán, que es de Renovación Nacional, y que lo que buscan es proteger los derechos constitucionales de los trabajadores. ¿Pero es realmente eso, o se está prefiriendo o apoyando lo que dicen los grandes gremios empresariales? No es capcioso lo que le pregunto, ni en mala onda. Sí, lo entiendo perfectamente. Se lo pregunto también
porque muchas de las cosas que ustedes dicen las dijeron, y porque a mí me tocó entrevistarlo, las dijeron desde un principio los distintos grandes gremios empresariales. Entonces uno se pregunta, en el fondo, ustedes miran al gremio empresarial con lo que están haciendo en el Tribunal Constitucional o a los trabajadores. A mí no me gustan, Beatriz, en materia de relaciones laborales, esas posiciones antagónicas trabajadores-empleadores. En el mundo moderno y en el mundo de la OIT, ningún acuerdo se adopta si es que no está de acuerdo el empleador, el sindicato y el gobierno. Fíjate que la OIT tiene un criterio de esa naturaleza. Y yo creo que la mejor reforma sindical o laboral es aquella en que ningún sector domina al otro, y que los trabajadores tengan sindicatos importantes, bien planteados. O sea, la idea es equilibrar. Es equilibrar, pero también con un sentido de entender lo complejo que es levantar adelante una empresa. Ya sabemos la cifra que el 80% del empleo en el país lo hacen las pequeñas y las medianas empresas. Las empresas grandes son las que tienen los sindicatos más grandes y gozan en general de buenas relaciones. Son las pymes las que sufren más el efecto. La tasa de sindicalización de Chile, Beatriz, es la del promedio mundial. Uno podría decir Chile está en el suelo. No, es el promedio de la OCDE. Estados Unidos, Francia tienen menos sindicalización que Chile. De manera tal de que no es una cosa que sea atroz lo que tenemos que hacer. Yo creo sí que había que hacer una reforma laboral y una reforma al sistema de negociación colectiva. Yo era muy partidario de eso. Es más, nosotros le entregamos a la ministra del Trabajo en su momento, que ya era Jimena Rincón, una propuesta alternativa de reforma que ponía el énfasis en las cosas que te estoy diciendo, en el trabajo para la mujer, en la opción de trabajo para los jóvenes, que mejorara un tema fundamental que es la capacitación, el rol del CENSE. El CENSE no está capacitando bien a los trabajadores. Siempre se dijo que esta era una reforma orientada a la negociación colectiva. Bueno, pero es que no es la reforma que yo creo que Chile necesita. Yo creo que teníamos que haber hecho un trabajo mucho más integral, mucho más amplio, una reforma más del siglo XXI y no del siglo XX como la veo, y desgraciadamente creo. ¿Pero será porque estamos en el siglo XIX hoy día en las relaciones de trabajo en Chile? No, pero a propósito de que es reforma del siglo XX, pero estamos en el siglo XIX, ¿o no? Yo creo que no, Beatriz, porque si tú miras, hoy día un diario importante publica que el 61% o 62% de los trabajadores está agradado o ve bien las relaciones entre ellos y su empleador. Y que las negociaciones colectivas no llegan a huelga. No tenemos, Beatriz, una situación de enfrentamiento y de conflicto entre trabajadores y empleadores en Chile. Y de repente se trató de hacer un diagnóstico de mucha gravedad y de gran necesidad, y yo creo que la reforma era más simple, pero desgraciadamente no va a ser buena para Chile. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero esto no va a ayudar a la productividad, no va a ayudar al crecimiento ni al empleo. Diputado Patricio Melero, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes, Beatriz, y muy buenas noches.